días. Bienvenidos a todos a la sala histórica de la Económica. Bienvenida a nuestro concejal de Cultura, nuestra concejal de confianza, Paloma Morcillo. Bienvenido al teniente coronel que viene en representación del general Matas de Olivera, de nuestra brigada de Botua. Y bienvenido al presidente de la Fundación, don Emilio Vázquez, que lo tenemos aquí en primera fila. Bueno, agradecer la asistencia a todos los asiduos, que yo reconozco que a mí me da tranquilidad cuando se trabaja para organizar cualquier acto, y más cuando este acto pues, representa el trabajo de un mes y queda impreso para los restos, ¿no? Y llegar aquí y encontrar las caras conocidas de todos estos actos pues, tranquiliza y reconforta. Así que muchas gracias. Agradecer también a Carmen y a su equipo, Remedio y Laura, y hoy además se incorpora a nuestro boletín nuestra becaria, la presidenta de la Fundación, y participa con un artículo ya en el boletín. O sea, esto es llegar y besar el santo. Lo titula La Introducción Latinae de don Juan de Zúñiga y Pimentel. Enhorabuena, Celia Hurtado, por varias cosas. Primero, por tu profesionalidad. Y después por tu talante, esa sonrisa tuya que cada vez que se entra en la Económica se agradece mucho. Como la que manda me ha pedido brevedad, pues desearles que les guste la presentación del 22º boletín y muchas gracias a todos los colaboradores, muy especiales a don Manuel García Cienfuegos, deseándole su recuperación de un pequeño accidente y tiene un brazo en cabercillo. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia, como decía Emilio, de todos los que nos seguís. La cifra es hace 7 años y estamos en el boletín 22. Antes de empezar a presentar el boletín, nos gustaría felicitar a nuestro presidente, don Emilio, porque hoy es su cumpleaños. Y es realmente un placer. Saludar en la mesa, lógicamente, a Paloma Morcillo como concejala, saludar y dar la bienvenida, que era lo ideal para nosotros, que gente joven pudiera incorporarse al equipo del boletín y a la Económica, a nuestra compañera Celia, que ha participado con un trabajo en el boletín muy interesante. Ella es historiadora del arte y además es técnico de archivos, y tenemos la enorme suerte de que la Fundación Caja Badajoz, de hace muchos años, que gracias a esta colaboración tengamos la posibilidad de la digitalización de los fondos. Es realmente una labor que hay que agradecer permanentemente al presidente don Emilio Vázquez, que se encuentra con nosotros. También queremos dar la bienvenida a Teresa Morcillo, porque se acaba de incorporar también, gracias al convenio con la Fundación, a lo que es el trabajo de la Económica. Yo creo que el hecho de esta presencia femenina, no quiero entrar en estos temas, porque luego siempre hay suspicacias, pero cada vez el número de damas, como dice Emilio, en la Económica va siendo fuerte. Y eso es un orgullo tremendo para los que ya vamos un poquito desarrolladas y la nueva gente nos pueda sustituir. El boletín de otoño número 22 coincide de una forma humilde y sencilla, nos acerca al Gran Nevilla en este año de 2022. O sea, ha coincidido nuestro número 22 con las celebraciones de Nevilla. Está en un periodo cargado de homenajes que va a haber y que hay tanto dentro como fuera de Extremadura, y así habrá oportunidad de conocer el congreso del 10 al 13 de noviembre que se celebrará en Villanueva de la Serena.
El congreso se llama Antonio de Nebrija y la modernidad, un título verdaderamente interesante, y las ponencias y el desarrollo será de enorme interés para todos nosotros. Pero de una forma especial será la edición del manuscrito, al cual luego se dedicará Celia, las introducciones latinas, al cuidado del máximo especialista Pedro Martín Baño, y que ha publicado la Diputación de Badajoz, en un facsímil que todos tendremos oportunidad de conocer. La Económica de Badajoz y sus fondos de la biblioteca querían de alguna manera salir de este mundo interno de la biblioteca, salir a la luz, y con la inestimable ayuda y colaboración de nuestros socios y colaboradores. ¿Pero de qué manera? Pues queríamos buscar a los sabios, a todos los que son los sabios que están en la Económica. Esa fue la premisa, y yo creo que el resultado del boletín 22 ahí lo tenéis, para que lo podáis buscar. Nos sentimos tremendamente orgullosos de vuestro esfuerzo generoso, de todos los colaboradores, y de que pasados, como decía, 7 años con 22 números, siempre, todos los que estáis aquí, seáis fieles a nuestra cita. Gracias de todo corazón por hacer una realidad vuestro boletín. Verdaderamente el boletín no es nuestro, el boletín es vuestro. Pensar en Nebrija eran palabras mayores, pero Nebrija de alguna manera vivió en Extremadura. Entonces nos echamos para adelante y dijimos, bueno, Nebrija vivió en Extremadura, Nebrija fue cronista de esa realidad, y quién mejor que todos nuestros cronistas nos pudieran acercar a esa Extremadura y a la ciudad de Badajoz en la época de Nebrija. De su sabia mano vamos a recorrer, como ahora veréis, Badajoz, Llerena, Guadalupe y La Serena. Pero sus obras, valiosísimas, se guardan en las maravillosas bibliotecas del Seminario de San Antón, de Guadalupe, y también, pocas, pero también las tenemos en la Económica. También hay que decir que Nebrija dedicó poemas a nuestra ciudad. Es una realidad que tenéis en la mano, que Remedios os ha hecho una edición de El Epitalamio, que es el poema, como leéis, que dedica Nebrija a la ciudad de Badajoz, y según los estudiosos de Nebrija, parece ser que llegó a estar por aquí. Él venía acompañando al séquito que había salido de Sevilla, de la infanta Isabel, que iba a casarse con el príncipe Alfonso en Portugal, y pasaron por Badajoz. Entonces, él dedica este poema, que ha sido traducido por la profesora Ruiz Martín Alcordo, con la cual tendréis oportunidad de conocer, y es un poema hecho en regalo. Y también sabemos que Nebrija fue arqueólogo, y así nos lo hizo saber don José Álvarez Sáenz de Uruaga, cuando era el director del Museo de Mérida y del Museo de Badajoz, del Arqueológico, y tuvo la oportunidad, don José, de dar una charla, una conferencia en la Económica, aquí donde estamos, en el año, si no me equivoco, en el año 49, la que dedicó a los poemas que Nebrija había realizado a la ciudad de Mérida Justa, y según se sabe, Nebrija estuvo visitando la ciudad de Mérida Justa. Así que tenéis, yo creo que un regalo muy bonito para recordar el día de hoy y recordar a Nebrija. Y el boletín se ha abierto con la presentación que Germán siempre nos hace, y en este caso ha elegido la música de Juan de la Encina, que fue alumno de Nebrija en Salamanca, y también y participó con él en muchísimos encuentros de lo que se llamaban los cancioneros musicales de Palacio. Se llama Amor por Fortuna la melodía que ha elegido Germán, y solían ser composiciones musicales que se elegían para los palacios. La vida de Nebrija, como sabéis y veréis en el boletín, fue una vida de muchísimo lujo, todo el tiempo que vivió en Extremadura con Zúñiga, y pudo disfrutar en muchas ocasiones de la música de Juan de la Encina. Por eso agradecemos a Germán que haya elegido precisamente esta melodía. El boletín, en su página primera, en la portada, se abre con la apertura del curso 2022-2023, que tuvo lugar en la Económica el 22 de septiembre. Para esa apertura, el presidente
decidió que la persona adecuada era un sabio, que es Domingo Buesa Conde, que nos llevó a reflexionar sobre los amigos del país y la construcción de España. Sus palabras calaron muy hondo en nuestro espíritu y nos ayudan a entender de alguna manera qué son las económicas y qué somos sus socios. Si no habéis tenido oportunidad de escuchar esta conferencia maravillosa, pues podéis hacerlo a través del canal de YouTube y podéis disfrutar en la tranquilidad de vuestra casa. Emilio Cruz como presidente y Antonio García Sala como secretario trazaron la extensa biografía del personaje y nos condujeron a su sabiduría. Esta apertura de curso nos ayudará, creo yo, a todos a ilusionarnos con proyectos humildes de alguna manera como el de Nebrija hoy en la económica. Para hablar de nuestros fondos le pedimos la colaboración y generosidad a nuestra académica María José Porro Herrera, natural de Fuente del Maestre, catedrática, experta en literatura y gran investigadora en Córdoba, que sin dudarlo nos ayudó con los fondos que guardamos de Nebrija. Seguimos abusando de su amistad, pues ya tuvimos oportunidad de disfrutar de su investigación sobre la Junta de Damas de Córdoba. El excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Córdoba, don José Cosano Moyano, nos encomienda que su representación en este acto sea mi humilde persona como académica correspondiente. Con gran honor agradecemos su apoyo al boletín y a doña María José Porro por mantener nuevas y futuras colaboraciones entre ambas instituciones. Destaca la relación de Nebrija, destaca María José, con el obispo de Córdoba en 1499, Juan Rodríguez Fonseca, que también fue obispo de Badajoz con anterioridad. El obispo Fonseca le concede a Nebrija una beca de teólogo de la diócesis de Córdoba para cursar estudios de teología, latín, griego y hebreo en el lugar de máxima sabiduría que era el Colegio de San Clemente de los Españoles en Colonia. Y allí va a Nebrija el 2 de marzo de 1465. Sus relaciones con el arzobispo de Sevilla le van a facilitar a Nebrija el privilegio para poder imprimir algo muy importante en esa época y poder vender su obra, que más tarde heredarían sus hijos y sus nietos, que son lo que llamamos hoy los derechos de edición. Pero en el caso de Nebrija, una gran fortuna de esos derechos de edición. Después de su muerte, las obras de Nebrija, y luego lo comentará Alberto en su artículo, es cuando se va a conocer verdaderamente la obra de Nebrija. Tendrá grandes modificaciones. Con respecto a los fondos de la económica, María José Porro analiza los sellos que contienen cada uno de nuestros libros, que los tenéis ahí, y aquí tenéis el diccionario para poderlo consultar y saber un poco de dónde podían proceder. El diccionario es de 1733 y debió de pertenecer al obispado. También tenemos 4 gramáticas publicadas en 1816 que por su encuadernación y anotaciones manuscritas debían de estar al alcance de los estudiantes, de los seminarios, de las escuelas de ese momento. Nuestras gramáticas fueron editadas en Madrid por la Sociedad de Impresores, entonces es otro de los sellos importantes que podéis valorar, conservando todos los preceptos legales. Por tanto, tenemos pocas obras, pero obras de gran calidad. Estas obras van dedicadas, con portadas muy cuidadas, como podéis observar, van dedicadas a Pedro del Campo, y el privilegio lo tienen de Pedro Ledesma. Esos son 2 de los elementos de validez de las obras de Nebrija. Tienen privilegio, dice ahí, del Hospital General. Y sobre todo los propósitos didácticos que hay tanto en el diccionario como en la gramática. Muy interesante es el apartado que hace Nebrija de nombres y de género. En el diccionario de 1733, que es el que tenemos aquí, que es la joya, destaca la cuidada de edición, pero hay un grabado calcográfico que representa un naniqueo de historia dada con el nombre del impresor. El impresor es Juan Gómez Bob, que es precisamente la ateniense que ha utilizado Germán para el cartel de la presentación del boletín. Contiene todas las aportaciones que desde 1585 iniciara Juan López Serrano. Continúa este completísimo estudio
con el prólogo también, que lo podéis ver, está en latín lógicamente, y luego traducido, a Juan de Zúñiga, donde le agradece todos los favores que ha recibido de él. Pero luego María José descubre también en el diccionario una dedicatoria a Miguel Pérez de Almanza, que era el secretario de Estado del rey Fernando el Católico, quien acaba de nombrar precisamente a Nebrija cronista en la ciudad de Valladolid en 1509. Y le encarga, en esa conversación que tiene Almanza con Nebrija, le encarga el tratado de la educación para sus hijos, que es De Liberis Educandi. Según la dedicatoria del diccionario, está firmada en Salamanca en 1512, se trata de la carta que le escribe Nebrija Almanza y que forma parte de su tercera edición. Además, Nebrija le dice que sus hijos puedan aprovechar el diccionario y puedan ampliar su formación. Todas estas curiosidades, de alguna manera, nos sirven para sacar a la luz el fondo de Nebrija. Finaliza Nebrija con algo curioso que lo tenéis al final del diccionario, con un apartado de nombres de ciudades, y ahí incluye Badajoz, y dice de Badajoz: Badajoz es la tierra de los nogales y de la vid. Es una frase, pero es algo para nosotros importante. Se termina el estudio con un apartado bibliográfico que agradecemos, repito, a la autora María José Pons. La catalogación de los fondos de Nebrija ha sido posible, como siempre, al trabajo de Remedios y de Laura, donde nos descubren que el diccionario de 1733, el que tenemos aquí delante, es único en Extremadura, esa edición, que fue publicado por Bernardo Peralta y que dentro del catálogo de patrimonio nos honra tener una obra de esa categoría en ese momento. También las 4 gramáticas que están aquí a la entrada, ellas se distinguen en esas 4 gramáticas, son todas de 1816, pero distinguen una de ellas que es de 295 páginas y el resto que son de 302 páginas. Son pequeñas pormenoridades que tenemos con los libros, y los libros hay que verlos con toda esa menudencia que requiere su estudio. Estas obras solo se conservan en el monasterio de Guadalupe y aquí en la Económica. También es importante la explicación del libro cuarto, que es de 1783, que lo guardamos tanto en la biblioteca de Cáceres como la Económica. En ese libro cuarto hay una frase de Nebrija que es interesantísima, y de Nebrija y del Brocense. Dice: la gramática es un arte de bien hablar, cuyo fin es la oración bien concertada. Los profesores de lengua que estáis aquí en la sala sabréis valorar todo lo que tanto Nebrija como el Brocense explicaron. Y Nebrija en el diccionario dice: la literatura es el arte de la gramática, es ciencia de letras. Nos quedamos con esas pequeñas apreciaciones de estos hombres magnánimos. Además del fondo antiguo, que lógicamente es muy interesante, también existen otras obras en el fondo de la Económica que es interesante que podáis consultar y conocer. Tenemos la Gacetilla de la web, ¿te acordarán?, del año 1992, que se titulaba La seducción de Nebrija. Se editó por parte de la web y se hacía cargo de esa edición el entonces rector César Chaparro, el presidente Ibarra, la Unión del Bibliófilo y la Gacetilla, donde formábamos parte las jóvenes, doña Paloma y una servidora. Para seguir seduciendo como Nebrija y Zúñiga con una bibliografía interesantísima. También tenemos en los fondos las ediciones de la gramática del profesor Eustaquio Sánchez Saló, una obra de suma importancia de 2008, con un exhaustivo trabajo de investigación. Pero también se conserva, que Alberto hace referencia y luego hablará, la historia literaria de Extremadura de Rodríguez Molina, de la revista de Estudios Extremeños, de 1949, y el de Enrique Segura de 1950. Hemos hecho ya referencia al Epitalamio, que es el poema
son los poemas que se escribían en estos siglos, como una loa al matrimonio, como una loa a la novia. Eso se lo hace Nebrija porque lógicamente le debe muchísimo a la reina Isabel la Católica y se lo hace para la boda de su hija con el príncipe de Portugal. La traducción de esta investigadora, de la profesora Ruth Martínez, del 2013, es una obra que, si tenéis interés, debéis consultar. Es un libro delicioso, delicioso para los que no somos especialistas. Merece la pena que lo podáis leer. También tenemos, además de esa obra estupenda, nuestra compañera Maru Antúnez y miembro de la Junta Directiva organizó el pasado 2 de diciembre del 2021 y dentro del ciclo Personajes Ilustres Extremeños la conferencia sobre Nebrija del mayor especialista, el profesor Pedro Martín Baño, que podéis seguir en nuestro canal de YouTube. En la pasada Feria del Libro, el 15 de mayo del 2022, la Concejalía de Cultura de Hernando de Paloma elaboró y colaboró en la exposición Nebrija, el sueño de la palabra. Una exposición preciosa de la UB, con un catálogo que también podéis consultar, donde existe un trabajo fantástico de Rocío Carandio. También se puede seguir la exposición que hoy sigue itinerante, un humanista europeo, que se inició en junio en la Biblioteca de Extremadura y que ha seguido y seguirá hasta enero del 2023. El recorrido ha sido Badajoz, Alcántara, Brozas, Zalamea, Villanueva, el mismo que hizo Nebrija, según el estudio de Sánchez Salón. Ha sido organizada esta exposición por varias instituciones, la Universidad de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura. También podéis contar con el catálogo bibliográfico de escritores extremeños del Grupo Barrante, una obra maravillosa sobre los fondos y bibliografía. Y luego os decía que René os había colocado en la hoja auxiliar de regalo el poema, la descripción de Nebrija a las ruinas de Mérida. Fue producto de esa conferencia de don José Álvarez de Uruaga, que alguno de vosotros recordará, como era don José, y un magnífico trabajo que tenéis también a vuestra disposición. Y luego surgió hace poco tiempo, hace unos meses, una novela que es El sueño del gramático, de Eva Díaz Pérez. Esta novela es de la periodista y escritora sevillana, que ha sido premio andaluz de periodismo, y en la actualidad Eva es directora del Centro Andaluz de la Letra. A mí me ha parecido una magnífica novela, narrada de una forma exhaustiva, y llega a ser virtual. O sea, tú estás leyendo la novela y estás viajando de forma virtual a lo que debió ser ese viaje de Nebrija. Ella parte del momento de la navegación de Nebrija de Barcelona, va navegando hasta Roma. El viaje es un viaje azoradísimo y Nebrija lleva la carta de su madre metida en el pecho, se agarra la carta y dice, bueno, pues si muero, muero agarrada a lo que más quiero, a su madre Catalina. La narradora de la novela es Francisca, la hija, entre comillas, de Nebrija, que siguió los pasos de su padre. Queríamos, de alguna manera, completar nuestro fondo y que la figura de Nebrija se abriera al mundo de la ficción, al mundo de la serie que hoy a todos nos apasiona. En su guerra, dice Nebrija, contra los bárbaros, las palabras eran aire, sonido y memoria, y que las cazaba en los libros. Me parece increíble. Y cómo sirven para nombrar las cosas. Nombrar es crear. También está el boletín de la Real Academia de Extremadura con los manuscritos de Pedro Martín Baño. Y en cuanto a los estudios, el primer estudio que tenemos después del fondo bibliográfico es algo que es un regalazo para nosotros, y es el trabajo sobre los fondos del seminario de San Antón. El título del trabajo, como veis, es Nebrija y la Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Antón, de Guadalupe Pérez y de Rocío Pérez. Solo tengo que agradecer semejante trabajo de investigación
Ahora tendremos oportunidad luego de poderlas escuchar. No me quiero entretener porque ellas lo hacen mucho mejor. El siguiente trabajo que tenemos es el de nuestro socio Víctor Guerrero, que hoy no ha podido acompañarnos, que como gran conocedor de La Serena nos traslada a esos años en los que vivió Nebrija junto a Zúñiga, entre 1485 y 1504. Al referirse Víctor a la reina Isabel la Católica, recoge de Nebrija y dice: una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta, que siempre la lengua fue compañera del imperio. Agradecemos a Víctor este trabajo. Continúa el trabajo, como decíamos, de los cronistas de la económica. Y el primer cronista que luego hablará será don Alberto González Rodríguez, que Alberto titula el nombre verdadero de Nebrija, Antonio Martínez de Jarba. Germán buscó para ilustrar el trabajo de Alberto el grabado del siglo XVI de la ciudad de Nebrija, para que podamos conocer. Alberto nos hablará en un trabajo muy interesante sobre la bibliografía, sobre la historiografía y el tratamiento que se le ha dado verdaderamente a Nebrija hasta que hemos llegado a este momento. Decíamos que Nebrija era cronista, como bien sabemos, y hemos querido también que además de revelarnos la vida de Badajoz, José Manuel González, cronista, que hoy tampoco nos ha podido acompañar, nos habla del Badajoz de Nebrija entre 1444 y 1522. El puente de Palma, la cerca medieval, el claustro de la catedral, las casas consistoriales y tantos otros palacios, casas solariegas que le sirven para proponernos un paseo. Podemos hacerlo esta tarde, mañana o en el fin de semana. Germán ha elegido la vista de Pier Maria Baldi para que podamos conocer un poco parecido cómo podría ser ese Badajoz que dice José Manuel que tendría alrededor de 10.000 habitantes y que era sin duda ya la ciudad de mayor importancia de Extremadura. En Llerena era importante también tenerlo. No ha podido estar hoy con nosotros Luis Garraín, pero lo hubiera encantado, pero su trabajo es muy bonito porque Luis es cronista de Llerena y tenía que hablarnos de un coetáneo como fue Luis Zapata, el licenciado Zapata, que también falleció en 1522. Ahí podréis enteraros de la vida de este hombre también interesantísima. Tampoco podía faltar Guadalupe, entonces propusimos a Manuel García Cienfuegos como cronista del Montijo y de Lobón, que luego ha mandado un vídeo porque ha tenido un accidente en el brazo, no puede estar aquí. Nos destaca Manuel a la figura de Vicente Barrantes, que fue socio de la Económica y la unión de Guadalupe, de Barrantes y de la Económica. Agradecemos a Manuel no solo el trabajo, sino el vídeo que ahora veréis. Para cerrar todas estas crónicas de Nebrija y abusando lógicamente de Paloma, no solo hemos abusado en el texto, sino que también lo hemos presentado aquí, pues Paloma nos hace una reflexión que luego lo dirá ella y cerrará el acto y así pues luego podemos compartir nuestra cerveza y compartir lo que podamos saber de Nebrija. Queríamos terminar el boletín con la ilustración de la academia, que sería hinchado, nuestra historiadora de la Económica nos ha hecho. La vida de Nebrija en la academia, como ella ahora nos contará, debió de ser un lujazo, vivir ahí, vivir con Zúñiga, pero la miniatura es el icono que nos ha quedado, que ella nos hablará ahora de lo que debieron ser esos años. Y cerramos el boletín con una donación valiosa y sumamente generosa de la medalla de Carlos III el pasado 26 de septiembre de don Jesús Caramanzana, que nos acompaña, Puebla, a la Junta Directiva, que podéis contemplar en nuestra sala de juntas cada vez que queráis. Gracias a todos los que han hecho posible esta generosa donación. El orden de intervenciones será el de Guadalupe Pérez a través del vídeo, luego será don Alberto González, luego don Manuel García Cienfuegos, también en el vídeo, Celia Hinchado y por último nuestra querida Pablo.
Gracias a todos. Gracias de corazón. Hoy es un día muy importante para todos los que componemos de una manera u otra la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. Se presenta un nuevo número de su boletín, el ya número 22, se dice pronto, 22 publicaciones. Y como no, desde la biblioteca del Seminario Metropolitano San Antón teníamos que participar. Nos propusieron en su día escribir algo, sacar algo más de nuestra biblioteca y el sí fue rotundo. Y más tratándose y teniéndose en cuenta que era lo que estamos conmemorando, el 5º centenario de la vida y obra del considerado el primer humanista hispánico, don Antonio de Nebrija. Mi compañera Guadalupe, las letras y yo decidimos zambullirnos en nuestra biblioteca. Y le decimos nuestra porque ya han sido tantas y tantas las horas, tantos y tantos los años que llevamos entre libros, entre pergaminos, entre manuscritos, en definitiva, casi una vida metidas aquí dentro y por eso le consideramos nuestra biblioteca. También la suya, la de todos los que nos estáis viendo en esta celebración, porque quedan invitados a venir a nuestra biblioteca. Conozcamos un poquito de ella. Alrededor de 52.000 son los volúmenes que custodiamos. Decimos custodiamos porque no solamente guardamos o almacenamos, somos algo más. Los tratamos con mimo y con esmero. De ahí que hayan ido llegando al paso de los años hasta nuestras manos. Y cómo no queremos que sí siga siendo. De esos 52.000 volúmenes tenemos lo que consideramos el fondo antiguo. Es un porcentaje muy alto de él, en torno al 70%, que es el fondo antiguo. Para aquellos profanos en la materia, son aquellas obras desde finales del siglo XV, comienzos de la imprenta de Gutenberg, siempre tomamos como referencia esa fecha, hasta el 1899. Tenemos una colección muy importante de incunables, de ediciones notables, esos libros desde la cuna, desde sus orígenes. Tenemos manuscritos, maravillosas letras de otra época que a día de hoy quizás nuestros padres todavía siguen haciendo esa letra de molde, pero en la que ya no encontramos. Y entre esas obras, al conocer la temática de don Antonio de Nebrija, tenemos una selección de este autor. Quisimos hacer una especie de catálogo pequeño, pues son pocas las obras que tenemos, pero muy importantes. Entre ellas destaca la que pueden ver en el Museo de la Catedral, está cedida en préstamo. ¿Cuál es? Sin duda, la gramática de Nebrija. El museo decidió en su día que por favor nos pidió que la prestásemos y allí están. Pueden ir a verla junto con otras obras, junto con otros documentos, tanto de la biblioteca como del archivo diocesano. Pero nosotros aquí en nuestra biblioteca también contamos con una selección. ¿Cómo hicimos Guadalupe y yo el catálogo, este mini catálogo, podríamos decirle? Pensamos que la mejor forma era seguir el catálogo de patrimonio colectivo. Ahí aparecen recogidas las obras de fondo antiguo de cada una de las bibliotecas que tenemos en nuestro país. Dentro de nuestra biblioteca, la del seminario, aparecen un número, 5 o 6 obras, que pueden haberlas también en otras bibliotecas, pero según este catálogo hay 3 obras únicas en nuestra biblioteca. Recuerdo, según el catálogo del patrimonio. Podemos ver alguna de ellas que hemos querido seleccionar. Aquí tienen, con las maravillosas pinturas que se encuentran en su portada, el diccionario. Ya sabemos que es muy importante don Antonio de Nebrija por la gramática, pero también tuvo una gran importancia el diccionario. Esta es una de las obras que, si ven, tiene un estado de conservación, podríamos decir, perfecto, a pesar del paso de los siglos. La letra se conserva, la humedad ha causado pocos estragos en ella. Esta es una de las obras que podemos disfrutar en el seminario. Vamos a ver otra de ellas, de estas también que alguna gente dice son grandes volúmenes. Miren, esta sería otra de estas maravillosas obras, también el diccionario, de la continuación del diccionario de Antonio de Nebrija. Si ven, ya no aparecen esas imágenes como en el volumen anterior. Y la conservación, exactamente igual, con las letras bastante legibles, algunas manchas propias de la humedad, de los años. Si nosotros nos estropeamos, no se van a estropear las obras. Pero quizás hay algo que seguro que es lo primero que quieren ustedes ver. Esas 3 obras únicas que tenemos en la biblioteca. Me van a dejar que para esas 3 obras me ponga los guantes, porque ya sabemos que es primordial conservarlas, la humedad, la colonia, cualquier agente externo puede estropear más estas obras. Sí, son pequeños volúmenes.
Son explicaciones a la gramática, fueron saliendo posteriormente y son estas pequeñas obras que componen una colección y en la que van explicando esa gramática de la que hemos hablado al principio. Y vamos a ver otra de ellas, con otro tipo de encuadernación completamente diferente, en piel, en la que podemos ver el gofrado. Y también muy bien conservadas. Las condiciones de luz, de temperatura y de humedad que se han seguido a lo largo de los tiempos en la biblioteca son perfectas, y más en los últimos años, cuando se hizo la gran obra, se acometió la gran obra de la biblioteca por don Santiago García Aracil. La biblioteca cambió por completo y las obras se encuentran conservadas con una luz, con un control de humedad y con un control de temperatura. Como les decía, estas obras son las únicas según el Catálogo del Patrimonio Colectivo Español. Pueden consultarlas en la página web y, sobre todo, y lo más importante, pueden consultarlas en la biblioteca. Igual que desde la Económica nos invitaron a nosotras a participar con este artículo que tendrán en sus manos y podrán disfrutar de él, ahora nosotras les invitamos a que vengan al seminario, a que vengan a la biblioteca. ¿Por qué no organizar una excursión? ¿Por qué no organizar un día de encuentro? Ahora que conmemoramos este 5º centenario, ya saben, le esperamos en la biblioteca del Seminario Metropolitano San Antón de Badajoz. Muchas gracias. Presidente de la Económica, presidente de la Fundación, alma e impulsora del boletín, querida jefa en los asuntos de la cultura, amigos todos. Pues muchas gracias por la ocasión que se me brinda, entre tantos posibles eruditos superiores, para hablar de este personaje tan interesante, del que me van a permitir que, para centrarlo, utilice mis propias palabras en el artículo, que inicio diciendo que Elio Antonio de Nebrija, gramático, lingüista, lexicógrafo, polígrafo, jurista, escritor, poeta, impresor, docente, exégeta, traductor, experto latinista, impuesto también en griego y hebreo, con conocimientos de medicina, astronomía y otras disciplinas científicas e historiador, cronista de los Reyes Católicos y autor de la primera gramática de la lengua castellana, es un genio en el mundo del conocimiento que abarcó todos los campos de saber, a cuyo estudio y divulgación dedicó sus fecundos casi 80 años, recorriendo numerosos centros intelectuales y culturales, entre ellos, como se acaba de decir, Badajoz y sobre todo Zalamea de la Serena. Nebrija fue autor de muchas obras que podrían considerarse instrumentales, instrumentos, herramientas, por ejemplo, para la sistematización de la lengua castellana, cuya redacción sirve de pauta para la redacción de otras gramáticas y estudios referentes a diferentes lenguas de Europa e incluso de las nacientes que empezaban a considerar y a tratar de sistematizar los misioneros en América. Pero yo querría centrarme muy brevemente no en un instrumento de los muchos que elaboró Nebrija, como fueron sus manuales y sobre todo su gramática, sino de una idea fuerza que después ha sido naturalmente, como todo, muy desvirtuado por los revisionistas de la historia, por una idea fuerza a la que ya se ha referido y lo ha citado Carmen, mi colega Víctor Guerrero. La idea fuerza de que la lengua siempre fue compañera del imperio o base del imperio. Naturalmente, Nebrija, que escribe esto
en 1492, en la introducción, en el prólogo a su gramática, no se está refiriendo a ninguna idea de imperialismo en el sentido que posteriormente se dio desde la perspectiva negativa a esta idea de universalidad, sino que se refiere a la lengua como aglutinante de las grandes civilizaciones que expandieron la cultura a partir del tiempo antiguo, y cita en concreto, hace referencia a Egipto, a Grecia y a Roma, naturalmente. Grandes elementos culturales que sin ese cemento unificador de la lengua posiblemente no hubieran alcanzado los objetivos de difusión ecuménica y de consolidación de principios que tuvieron. El tema a mí me parece muy sugestivo y quiero centrarlo, y con ello termino para no salirme de los 5 minutos que me había prometido y después pasar a la cerveza que va a tener la gentileza del presidente de invitarnos. Lo que dice exactamente Nebrija en la introducción de su gramática, cuya envoltura además, con el arcaísmo propio del modo literario expresivo de su época, también me parece de una gran belleza. Dice Antonio de Nebrija, en la dedicación que hace de su obra a la reina Isabel la Católica, aquella mujer no menos ecuménica y no menos renacentista que Nebrija, que también apuntó a muy distintas empresas, de ordinario siempre con una gran visión de largo alcance y con una gran eficacia en lo fáctico, dice Antonio de Nebrija: a la muy alta y así esclarecida princesa doña Isabel la tercera de este nombre, reina y señora natural de España y las islas de nuestro mar. Cuando bien conmigo pienso muy esclarecida reina y pongo delante de los ojos en la antigüedad de todas las, leo literalmente, en la antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritos, una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta, que siempre la lengua fue compañera del imperio, y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de entrambos. Cada idea tiene mucha enjundia. El tercer provecho de este mi trabajo puede ser aquel, que cuando en Salamanca di la muestra de que esta obra a vuestra Real Majestad y me preguntó que para qué podía aprovechar, el muy reverendo Padre Obispo de Ávila me arrebató la respuesta, y respondiendo por mí, dijo que después que vuestra Alteza metiese debajo de su jugo muchos pueblos, de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento a aquellos tenían necesidad de recibir las leyes, que el vencedor pone al vencido y con ellas nuestra lengua. Entonces, por esta mi arte, podrían venir a vivir en el conocimiento de esta, como ahora nosotros dependemos del arte de la gramática latina, para depender del latín. Y cierto así es que no solamente los enemigos de nuestra fe, que tienen la necesidad de saber el lenguaje castellano, más lo que era en adelanto Nebrija, no solo los extranjeros y los bárbaros, sino los vizcaínos, los navarros, los franceses, los italianos y todos los otros que tienen algún trato y conversación con España y necesidad de nuestra lengua, si no vienen desde niños, desde sus países, a aprender su uso. Aquí
podrían la más ahína saber por esta mi obra, la cual con aquella vergüenza y acatamiento y temor quise dedicar a vuestra real majestad. Por eso, en este quinto centenario no está de más que enarboláramos una bandera, con esta inscripción: en la España de nuestros días, que siempre fue la lengua compañera del imperio. Buenas tardes y un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este especial dedicado del Boletín de la Económica a la figura portentosa de don Antonio de Nebrija. Lástima no haber podido estar presente como hubiera sido mi deseo, pero debido a un accidente me impide estar en la sede de la Económica. Pero sí que gracias al servicio telemático puedo contactar con todos vosotros, con todos ustedes. Quiero decir que cuando me llamaron de la redacción del boletín para escribir sobre Antonio de Nebrija, noté un cierto desasosiego porque nunca había investigado sobre tan portentosa figura. Desasosiego que se vio atemperado cuando recurrí a lo que había comentado don Enrique Segura Ataño diciendo que en Guadalupe reposa el libro de la historia de España. Recurrí entonces a la Casa Real de la Villuerca, donde mi buen amigo y compañero cronista oficial de Guadalupe, Antonio Ramiro Chico, que hace sus quehaceres y faena tanto en la biblioteca como en el archivo del Real Monasterio de Guadalupe, pues me llevó por esos caminos que conducían desde Antonio de Nebrija, don Vicente Barrante y el Monasterio de Guadalupe. Don Antonio de Nebrija estuvo como casi 20 años en nuestra tierra extremeña, entre la parte de las tierras de Alcántara, Broza, Villanueva de la Serena y Zalamea de la Serena, en la amplitud de las llanuras de la Serena, y luego también la Sierra de Gata. Casi 20 años que propició al servicio de don Juan de Zúñiga una serie de personajes, de juristas, teólogos, médicos, astrólogos, músicos y cronistas, que aquello formó una academia o estudio que fue una lástima que aquello no tuviera continuidad en el tiempo, porque hubiéramos estado hablando de una universidad de Extremadura de aquellos tiempos. Pero, ¿en qué conexión conecta Antonio de Nebrija con Vicente Barrantes y Guadalupe? Pues gracias a don Juan María Bolaño Zambrano y Guzmán, que era prior de Magacela y de Zalamea, que rubrica el 12 de junio de 1832 la gramática de Nebrija. La desamortización creo que removió su biblioteca y de coleccionista en coleccionista llegó a don Vicente Barrante. Don Vicente, que emprendió la resurrección de Guadalupe y que depositó su fondo bibliográfico, que no es ni más ni menos que el relicario para la historia de Extremadura, y entre ellos la gramática de Nebrija, impresa en el año 1540 en Granada por sus hijos Sancho y Sebastián. El rey Carlos V, tras la reconquista de Granada, puso todas sus miras en la ciudad de Granada. De ahí que aparecieran muchas iglesias, muchos conventos, se removiera la cultura ya cristiana y acarreó a muchos editores, y entre ellos los hijos de Nebrija, que pusieron hincapié y consiguieron una diligencia del rey Carlos V para imprimir las obras de su padre. Guadalupe, de esa gramática de 1540, conserva ediciones también posteriores, del año 1684, la de 1811, 1816 y 1817. Precisamente el Real Monasterio de Guadalupe conserva el Diccionario Español-Latín, la edición de 1790 y posteriores. Así que en el artículo aparecen dos personalidades también de la económica: don Enrique Segura Otaño, que fue presidente, y don Vicente Barrante, socio de la Económica, que le recibió un homenaje de esta Real Casa el 24 de marzo de 1929, por colocar alto el nombre de Extremadura y por lo mucho que hizo por la historiografía y la cultura regional. Todo ello está plasmado en el artículo, que una vez más agradezco a la redacción de la biblioteca de la Económica que haya contado para que yo pudiera participar. Nada más, muchas gracias y hasta otra ocasión. Es que voy a poner una presentación, es bonito, tiene color y ahí no se puede apreciar bien.
Lo primero quería darte las gracias, bueno, pues invitarme al boletín, a Carmen, presidente, a mis compis y a todos los miembros. Y yo voy a utilizar como excusa las introducciones latinales de don Juan de Zúñiga y Pimentel para hablar sobre la importancia que tienen las imágenes a la hora de hablarnos de las relaciones de mecenazgo y hablarnos también de los ambientes culturales del pasado. Sí, ese es el famoso grabado. Se trata de un grabado que forma parte de las introducciones latinas y que forman parte de la colección de la Biblioteca Nacional Española. ¿Vale? No se sabe muy bien la fecha, no se ponen de acuerdo los que saben, yo no sé tanto, por tanto tampoco me voy a mojar. Y lo que ocurre aquí es que sabemos que forma parte de la segunda edición de la gramática, ¿vale? Es un manual de gramática latina, se difunde por toda Europa y es utilizado durante el siglo XVI como el mejor, ¿vale? Se tiran 100 y pico de años utilizándose. ¿Qué ocurre? Que esta segunda edición está dedicada a un clérigo que se llamaba Uspier de Toledo y aparecía en la portada una dedicatoria. Lo que hace Nebrija es decir, bueno, pues yo se lo quiero regalar a mi mecenas, en este caso, que es Zúñiga, queda feo entregárselo con la dedicatoria a otro. Entonces tengo que eliminar esa portada y en cambio voy a poner ese grabado que es precioso, en el que aparece una escena que vamos a ver ahora mejor. Y en la segunda página aparece un escudo que ahí remarco en la parte baja de la obra, que es el escudo de los Zúñiga. ¿Sí lo puedes ver? Vale. Pues en esta imagen, como podemos ver, se pueden ver en el aula magna de la residencia palacial de Zúñiga, donde se reunía esa corte de literatos, de astrólogos, de médicos, y en la que aparece Antonio de Nebrija, que se identifica en la parte alta, sentado en la cátedra, que está impartiendo una lección, en este caso, a Juan de Zúñiga y Pimentel, y a diferentes personajes que han sido identificados, como aparece Isabel, Elvira y María, que son las hermanas de Nebrija. Carmen después, en la cerveza, le podéis preguntar una teoría que tiene, que yo creo que es muy interesante. Y por otro lado aparece, por ejemplo, en la parte de abajo, Fray Marcelo de Nebrija, que es el hijo de Antonio. Aparte de eso, esta imagen nos está hablando, por tanto, de la relación de amistad que tenía Nebrija con su patrón y nos habla, por otro lado, del ambiente cultural de la Academia de Zalamea, que veis la estancia ricamente decorada, los diferentes libros que aparecen en la escena, que nos están hablando de la biblioteca que existía en ese momento, que después se disolvió, pero que tenía una importancia bastante grande. Y por otro lado nos habla este libro también de una costumbre que se inicia, bueno, ya se había iniciado con los libros de horas de la Edad Media, las Biblias, pero es temática religiosa, los libros están bellamente decorados. A partir de ahora estamos hablando de humanismo. Estamos hablando que libros como este, que tiene una funcionalidad didáctica, se les da tanta importancia que merecen ser bellamente decorados. Y este libro, que se encontraba en Extremadura, también nos habla de otra cosa, que es el nivel de cultural que alcanzó en las primeras décadas de la Edad Moderna nuestra región. Y bueno, pues ya está. Vamos a terminar. Agradecer a Paloma que nos haya dedicado todo su tiempo al boletín. Siempre que puede está con nosotros, pero en este caso pues nos parecía que debía formar parte de la mesa y clausurar y luego pues compartir, como ya decía Alberto, esa cerveza que verdaderamente es una forma de pagar. No podemos dar un funcionario cada uno, no podemos dar, pero sí la cerveza. Agradecer a Germán. Como siempre, el diseño y la comunicación del boletín es siempre mucho tiempo, con mucho cariño, y en este caso también la música de Juan de la Encina, que es todo un lujo para poderlo escuchar, porque Nebrija era un auténtico obsesionado por la música y por tantas cosas como ha dicho Alberto. Paloma, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Querido presidente de la familia, feliz cumple. Yo creo que ya tu vida y la de la hija siempre irán unidos, así que todos los aniversarios que sigamos celebrando de la hija, seguiremos celebrando tu cumpleaños y cantándote cumpleaños feliz.
presidente de la Fundación TV, querido Emilio, querida Carmen, a quien nos une una estrecha relación de amistad por encima de cualquier cosa, querido Germán, quien pone siempre ese cariño, esa sensibilidad y consigue hacer de los boletines verdadera joya bibliográfica. Felicitar, Carmen lo decía, ¿no?, a las chicas de la económica, a esa Laura, a Reme, a Celia, que además nos ha impresionado, también a mí, con ese artículo maravilloso que ha hecho con ese guiño de color, también a la nueva incorporación, darle la bienvenida a esa nueva incorporación y que soy el mejor equipo que sin lugar a duda puede tener. Las chicas dan esa visión, presidente, pero vosotros sois los sabios. Agradecer y, bueno, quiero también saludar a todos los que formáis parte de la económica, a mi querido cronista también, querido Alberto, a quien le doy mucho la lata, a las que son frecuentes la llamada y en el que hablamos de muchas cosas, no solo de banderas, sino que nos une también muchos años de amistad. Saludar también al coronel y que más bien nos ha saludado al general Mata. La verdad es que yo estoy aquí más por la amistad que por cargo que ostento, sobre todo cuando en un boletín en el que, Carmen lo decía, está lleno de sabios, que puedo aportar, pues no sé, por una periodista, en este caso, yo, que ahora ostento el cargo de, como vosotros lo sabéis, de concejal de Cultura, también de Cementerio, pero qué visión podía aportar. Por eso cuando Carmen me dijo, escribe algo, fue difícil. Es verdad que luego, a Laura se lo comentaba, trabajo casi mejor con la presión y me voy liando los plazos, reconozco y os pido disculpas porque a veces lo entrego un poquito apretado de tiempo, pero para Germán lo tengo loco diciendo cuándo va a llegar ella el artículo. Y ya digo que era muy difícil cuando Carmen me dijo vamos a hacer ese homenaje a mi hija desde la ciudad de Badajoz, creíamos que era más que necesario. Es verdad que estos acontecimientos de aniversario ha pasado, bueno, con alguna exposición, con algunas reseñas en los periódicos, pero en la ciudad de Badajoz nos habíamos quedado un poquito ahí deslavazado. Si bien es verdad que la figura de Nebrija tenía que tener ese reconocimiento, por eso yo quiero agradeceros ese trabajo concienzudo, callado y, como digo, lleno de conocimiento y de sabios. La aportación de, en este caso, en mi figura, que podría haber sido de cualquier de los compañeros y, por supuesto, del alcalde, que sabe más, es esa aportación, ¿no?, de cómo era Badajoz en los tiempos de Nebrija. Me ha hecho gracia, porque yo no aspiro a ser cronista, y nunca lo podré ser porque no tengo esos conocimientos, pero he coincidido un poco también en el artículo con José Manuel González, otro cronista de la ciudad de Badajoz, que también habló un poco de esa ciudad de Badajoz en los tiempos de Nebrija. El artículo un poco viene a hacer, yo se lo voy a contar unas pequeñas pinceladas, es querer abrir los ojos o destacar qué estaba pasando en Badajoz y cuál era la importancia principal que tenía la ciudad en esos tiempos de Nebrija. A Nebrija lo hemos situado, como dice Carmen, en todos esos congresos, ciudades importantes de Extremadura, muchos quizás más reconocidos cuando hablamos de Nebrija fuera de Badajoz, por otros lugares de Extremadura que en la ciudad. Y el niño era, bueno, ¿qué estaba pasando en Badajoz en esos tiempos, ¿no? Y el periodo era entre 1444 y 1522, y en esos años un poco me he querido centrar. Y es un poco un repaso por cómo era la sociedad, cómo era la cultura, qué personajes importantes había. Es verdad que también he tenido que echar mano de algunos apuntes históricos, y por eso llamé a mi querido Alberto a decirle, oye, estoy viendo que tu libro de esa historia de Badajoz hace algunas apreciaciones importantes que habría que tener y que deberíamos conocer. Y he querido parar porque cuando paramos en Badajoz sí tenemos una cosa característica que vosotros lo sabéis, que son esas placas de la ciudad en la que viene el nombre del personaje, alguna fecha y alguna leyenda, pero hay algunas calles que solo ponía el nombre, ¿no? Antonio Nebrija. Y ahí me quise parar y decir, bueno, pues hay que darle el lugar, el momento y ver qué estaba pasando. Y ya digo que el artículo que lo que viene a recordar sobre todo es a nivel cultural que estaba suponiendo en este siglo XVI la ciudad de Badajoz. Badajoz no solo lo decimos de lo que nos dedicamos a la cultura,
los que amamos la cultura, los que estamos aquí, que sin lugar a duda, esto es lo mejor que me ha podido pasar a día de hoy. Así que este momento de placer cultural. Ya digo que la ciudad siempre ha sido ese renacimiento importante cultural y ha habido muchas personalidades. Yo solo aquí hago algún guiño, alguna mención por los pintores que vosotros conocéis bien, Luis de Morales, también al tiempo de la música de Juan Vázquez, al dramaturgo Sánchez de Badajoz, a Gaspar Méndez como arquitecto, al humanista Rodrigo Doma, bueno, poeta también, algún guiño, a Romero de Cepeda, bueno, son nombres que a todos vosotros os suenan y que los conocéis bien. Y sobre todo lo que he querido es que cuando recorramos la calle de Badajoz, veamos que Badajoz era un tiempo también de conventos y de iglesias, que hoy, pues esa relación que tenemos de conventos, de iglesias también importante, partida o influencia militar. Pero la idea era que cuando recorráis las calles de la ciudad de Badajoz veáis monumentos como Puerta de Palma o el Puente Viejo, y veáis que ya estaban y que tiene un guiño especial a los tiempos de Nebrija, que cuando vayáis por distintos conventos, aquí hago yo solo algún nombre como el convento de Santa Lucía, el convento lo que era la iglesia de Santa Catalina, y esa es la idea, ¿no? Que la ciudad va evolucionando, que estamos ya en el siglo XXI, pero que la ciudad no podría ser sin lo que hemos sido. Por eso he querido hacer un poco ese guiño, ese pequeño recorrido, pues ya digo, por conventos, por iglesias, por hospitales, que cuando recorramos las calles veamos esas placas de la ciudad, pero sobre todo veamos que la ciudad no podíamos ser sino que fuimos, y sin esa sabiduría y sin aquel tiempo de sabios, que aquel tiempo de sabios culturales dio tiempo a estos sabios que están aquí, a los que os dedicáis a hacer estas verdaderas joyas. Ya digo que para mí ha sido un verdadero placer, querida Carmen, colaborar, querido presidente, que siempre os acordéis, que intento dar una pequeña aportación, pero ya digo que hoy hay que estar de enhorabuena, felicitar a mi hija, felicitar al presidente, pero felicitarnos a todos vosotros y a todos nosotros por estar en este lugar de sabiduría, en este lugar que hace un momento veíamos como en la biblioteca del seminario nos hacían ese guiño tocando esos papeles, esos libros, con ese cuidado, con ese esmero, el mismo cariño, esmero que siempre ponéis vosotros a todo lo que hacéis, que sois la parte importante de la historia de Badajoz, de la vida cultural, que sois ese legado, que larga vida, es verdad, a ese recorrido de Nebrija, larga vida a la ciudad de Badajoz, pero sin lugar a dudas no podía ser de otra manera que felicitar a la Económica por el trabajo, por el esfuerzo, por el cariño, por todo lo que conseguís hacer y que cada día nos seguís sorprendiendo. Hoy son 22, yo creo que al menos 22 años más, sí, claro, 22 años más, porque ya llevamos nosotros, y la feria, nosotros que ya llevamos 22 haciendo nosotros ya llevamos otros 22, enhorabuena, que muchas felicidades, presidente, que felicidades a vosotras. El relevo, Carmen ya quiere salir, no la vamos a dejar, la cadenaremos aquí para que siga trabajando y que sigáis manteniendo ese gran nivel cultural que tiene la ciudad de Badajoz, pero sin lugar a dudas ese gran nivel, ese pozo de historia que sois vosotros y de sabiduría. Así que nosotros encantados de acompañaros y de seguir aprendiendo de vosotros. Nosotros, qué emocionante. Muchas gracias.